La peste, por Albert Camus, capítulo 2, parte 7. Cuando su madre, al verlo llegar a las 2 de la mañana, se lamentaba de la mirada ausente que posaba sobre ella, despertaba en él precisamente el único sentimiento que entonces Ryu podía tener. Para luchar contra la abstracción es preciso parecérsele un poco. Pero, ¿cómo podía comprender esto Rambert? La abstracción era para Rambert todo lo opuesto a su felicidad y, a decir verdad, Ryu sabía que el periodista tenía razón en cierto sentido. Pero sabía también que llegaba a suceder que la abstracción es a veces más fuerte que la felicidad y que entonces, y solo entonces, es cuando hay que tenerla en cuenta. Esto era lo que tenía que sucederle a Rambert, y el doctor pudo saberlo por las confidencias que éste le hizo posteriormente. Pudo también seguir ya sobre un nuevo plano la lucha sorda entre la felicidad de cada hombre y la abstracción de la peste, que constituyó la vida de nuestra ciudad durante este largo periodo. Pero ahí donde unos veían abstracción, otros veían la realidad. Al finalizar el primer mes de peste, fue ensombrecido por un recrudecimiento marcado de la epidemia y por un sermón vehemente del padre Panelux, el jesuita que ayudó al viejo Michel al principio de su enfermedad. El padre Panelux se distinguía por sus colaboraciones frecuentes en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Wuhan, donde sus reconstrucciones epigráficas tenían autoridad. Pero había ganado un crédito más extenso que cualquier especialista pronunciado una serie de conferencias sobre el individualismo moderno. Era defensor entusiasta de un cristianismo exigente, tan alejado del libertinaje de ahora como del oscurantismo de los siglos pasados. En esta ocasión no se reprimió al decir la cruda verdad a su auditorio. De ahí su reputación. Hacia finales del mes, las autoridades eclesiásticas de nuestra ciudad decidieron luchar contra la peste por sus propios medios, organizando una semana de plegarias colectivas. Estas manifestaciones de piedad pública debían terminar el domingo con una misa solemne bajo la advocación de San Roque, el santo pestífero. Pidieron al padre Panelux que tomara la palabra en esta ocasión. Durante 15 días dejó de lado sus trabajos sobre San Agustín y la iglesia africana, que le habían conseguido un lugar aparte en su orden. De naturaleza fogosa y apasionada, aceptó con resolución la tarea que le encomendaban. Mucho tiempo antes del sermón, ya se hablaba de él en la ciudad y, en cierto modo, marcó una fecha importante en la historia de este periodo. La semana fue seguida por un público numeroso. Esto no quiere decir que en tiempos normales los habitantes de Orán fueran particularmente piadosos. El domingo, por ejemplo, los baños de mar eran una seria competencia para la misa. No era tampoco que una súbita conversación los iluminara. Pero por una parte, estando la ciudad cerrada y el puerto prohibido, los baños no eran posibles y por otra, nuestros compatriotas se encontraban en un estado de ánimo tan particular que, sin admitir en el fondo los acontecimientos sorprendentes que lo serían, sentían con toda evidencia que algo estaba cambiando. Muchos esperaban, además, que la epidemia fuera a detenerse y que quedaran ellos a salvo con toda su familia. En consecuencia, todavía no se sentían obligados a nada.
La peste no era para ellos más que una visitante desagradable, que tenía que irse algún día, así como había llegado. Asustados, pero no desesperados. Todavía no llegaba el momento en que la peste se les apareciera como la forma misma de su vida y en que olvidaran la existencia que hasta su llegada llevaban. En suma, estaban a la espera. Respecto a la religión, como respecto a otros problemas, la peste daba una posición de ánimo singular, tan lejana de la indiferencia como de la pasión, y que se definía muy bien con la palabra objetividad. La mayoría de los que siguieron la semana de plegaria se mantenían en la posición que uno de los fieles expresó delante del doctor Ryu. De todos modos, eso no puede hacer daño. Thoreau mismo, después de anotar en su cuaderno que los chinos en un caso así iban a tocar el tambor ante el genio de la peste, hacía notar que era imposible saber si en realidad el tambor resultaba más eficaz que las medidas profilácticas. Añadía solamente que para saldar la cuestión era preciso estar informado sobre la existencia de un genio de la peste, y que nuestra ignorancia en este punto hacía estériles todas las opiniones que pudieran tener. En todo caso, la catedral de nuestra ciudad estuvo casi llena de fieles a lo largo de toda la semana. Los primeros días mucha gente se quedó en los jardines de palmeras y granados que se extendían delante del pórtico para oír la marea de invocaciones, de plegarias que llegaban hasta la calle. Poco a poco, por la fuerza del ejemplo, esa misma gente decidió entrar y mezclar su voz tímida a las oraciones de los otros. El domingo, una multitud considerable invadió la nave. Desbordaba hasta los últimos peldaños de las escaleras. Desde la víspera el cielo estaba ensombrecido y la lluvia caía a torrentes. Lo que estaba afuera abrían los paraguas. Un olor a incienso y a telas mojadas flotaba en la catedral cuando el padre Panelux subió al púlpito. Era de talla mediana, pero corpulento. Cuando se apoyó en el borde del púlpito, agarrando el barandal con sus manos gruesas, lo único que se vio fue una forma pesada y negra, rematada por las dos manchas de sus mejillas sonrojadas bajo las gafas de acero. Tenía una voz fuerte y apasionada que arrastraba, y cuando atacaba a los asistentes con una sola frase vehemente y remachada: «Hermanos míos, cayeron en desgracia. Hermanos míos, la merecen». Un estremecimiento recorría a los asistentes hasta el atrio. Lógicamente, lo siguiente no estaba en armonía con esta introducción patética. El resto del discurso hizo comprender a nuestros compatriotas con una oratoria hábil que el padre había dado una sola vez, como el que asesta un golpe, el tema de su predicación entera. Panelux enseguida, después de esta frase, citó el texto del Éxodo referente a la peste en Egipto y dijo: «La primera vez que esta plaga apareció en la historia fue para herir a los enemigos de Dios. Faraón se opuso a los designios eternos y la peste hizo que cayera de rodillas. Desde el principio de toda historia, el azote de Dios pone a sus pies a los orgullosos y a los ciegos. Mediten en esto y caigan de rodillas». Afuera aumentaba la lluvia, y esta última frase, pronunciada en medio de un silencio absoluto que el repiquetear del aguacero en los ventanales hacían aún más profundo, resonó tan fuerte que algunos oyentes, después de unos segundos de duda, se dejaron caer desde sus sillas al reclinatorio para rezar.